por su oración. Buenas noches. Pensaba, igual que el hermano Alejandro Cuellar, no puedo creer que hemos pasado primero de Juan, segunda de Juan. No puedo creer que vamos a entrar a la tercera de Juan, trabajando fuertemente con el Evangelio de Juan. Y la verdad es que me emociono con los 7 yo soy que aparecen. Y creo que vamos a tener por lo menos 1 año, 2 años con el Evangelio de Juan, si tienen paciencia. Pero le decía a Chavito, no sé si a Daniel, de que podríamos tener, si ustedes son maestras de la palabra, maestros de la palabra, hay discursos, hay predicaciones, hay enseñanzas que usted puede estar predicando por 1 año, por 2 años, por 3 años. Juan, realmente. Y hoy comenzamos con la tercera carta del anciano Juan y vamos a leer la carta de los versículos 1 al versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el anciano Agayo, el amado a quien amo la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, pero yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Te saluda. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Podemos recordar de Juan. Juan termina, o Juan, mejor dicho, reveló el lado negativo de la hospitalidad cristiana. ¿Se acuerdan en segunda de Juan? Esta es la parte negativa de la hospitalidad cristiana. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. En cambio, tercera de Juan nos revela la parte positiva de la hospitalidad cristiana. Dice el versículo 8, refiriéndose a los misioneros, a los predicadores de la verdad,
dice el versículo 8 en tercera de Juan, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, segunda de Juan reveló que a los misioneros de los falsos maestros, a los anticristos, a los engañadores, a los enemigos del evangelio, no hay que recibirlos, no hay que decirles bienvenido. En cambio, también salieron por el mundo los predicadores de la verdad, los predicadores del evangelio de Jesucristo. Juan dice, a ellos hay que recibirlos, hay que darle la bienvenida, hay que darle la hospitalidad a los misioneros del evangelio. Así que tenemos el lado negativo y el lado positivo. En el Nuevo Testamento, estuve revisando nuevamente el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos revela que los viajes misioneros eran muy incómodos para los predicadores y eran muy peligrosos. Si usted se acuerda ya en 2 de Corintios, en el capítulo 11, cuando Pablo habla de naufragio, peligro en el río, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, usted puede darse cuenta que los viajes apostólicos, los viajes misioneros, eran peligrosos y eran muy incómodos para los evangelistas. La razón también es que en el tiempo del Nuevo Testamento existían muy pocos albergues o posadas para poder hospedar a los misioneros de la iglesia. Y las posadas que existían, los lugares donde los viajeros podían pasar la noche, la mayoría eran casi burdeles, burdeles, casas de prostitutas realmente, y casas totalmente infectadas de ratas, de insectos, y los mesoneros, los de las posadas, eran gente muy de mala reputación. Entonces, usted tiene que pensar que los viajeros, los que iban de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad, ellos tenían que buscar alguna seguridad, alguna protección para pasar la noche en determinado pueblo. Entonces, muchos de los viajeros dependían de la amabilidad de familias respetables. En los tiempos bíblicos, la hospitalidad llegó a ser una necesidad y un deber. ¿Y por qué voy a hablar un poquito de la hospitalidad? Porque segunda de Juan acaba de enseñarnos el apóstol de que hay ciertas personas que no hay que recibirlas ni decirles bienvenida. En tercera de Juan hay ciertos hombres que hay que recibirlos, hay que darles hospitalidad, hay que decirles bienvenido. Por eso debo hablar un poquito que en los tiempos bíblicos la hospitalidad llegó a ser una necesidad y un deber de las personas. La hospitalidad era casi un deber sagrado para la gente. De hecho, la Biblia misma le da mucha importancia a la hospitalidad, mucha importancia. De hecho, cuando tú lees el libro de Génesis, el Melquisedec, el rey de Salem, sin genealogía, sin principio ni final, ese Melquisedec le brindó hospitalidad al profeta Abraham, al patriarca Abraham. ¿Te acuerdas cuando le ofreció pan y vino? Génesis, Abraham ofreciéndole hospitalidad al Señor Jehová y a los ángeles que iban a visitar Sodoma y Gomorra. Luego encontramos al sobrino de Abraham, a Lot, ofreciéndole hospitalidad a los ángeles que visitaron Sodoma y Gomorra. Luego los padres de Sansón
le dieron hospitalidad al ángel del Señor, que se le apareció ahí. Y recuerdo mucho a la mujer tsunamita. ¿Se acuerdan la mujer tsunamita? Ella le abrió las puertas de su casa, le dio la bienvenida, albergó nada menos que al profeta Elías. ¿Y qué decir del profeta Job? En el libro de Job, si tú lees en el capítulo 31, versículo 32, Job dice que él nunca permitió que un forastero, que un extranjero, que un necesitado pasara la noche en la calle. Él siempre tenía las puertas abiertas para los visitantes. De hecho, en el Nuevo Testamento, Zaqueo, el publicano, Mateo, el publicano, ambos le abrieron las puertas a nuestro Señor Jesucristo para que se hospedara con ellos. Lidia, esa vendedora de púrpura de la ciudad de Filipo, le rogó a Pablo y a los misioneros que posaran en su casa, que pasaran una noche con ellos. Así que luego encontramos al carcelero de Filipo, después de haber azotado a Pablo, después del terremoto, se entregó a Cristo, fue bautizado, y el carcelero de Filipo hospedó a Pablo y a Silas en su casa. En la Biblia, hermano, en la Biblia hay un llamado a los cristianos a practicar la hospitalidad. En la Biblia hay un llamado a hospedarnos unos a otros, pero sin murmuraciones. Eso lo dice Primera de Pedro. Y también la Biblia dice que algunos sin saberlo, hospedaron ángeles en sus casas. Entonces, la hospitalidad es un deber cristiano, es una responsabilidad cristiana. Uno podría preguntarse por qué debemos ser hospitalarios, por qué debemos recibir gente en nuestras propias casas, por qué debemos tener las puertas abiertas de nuestro hogar. Bueno, solamente tenemos que pensar en Dios, porque Dios es el primer hospitalario. Dios ha abierto las puertas del reino eterno para los hospitalarios. Cuando recibimos a los predicadores de la verdad, cuando recibimos a los hermanos, estamos siguiendo el ejemplo de Dios. Dios es mi ejemplo, Dios es tu ejemplo para ser hospitalario, porque Él, Dios, nos recibe a ti y a mí en sus mansiones celestiales, en sus moradas eternas, en esa herencia incorruptible. Dios nos recibe a nosotros en su propia casa. Nosotros seguimos el ejemplo de Dios en recibir a los mensajeros de la verdad, a los predicadores de la verdad, a los que han salido por el mundo confesando que Jesús es el Cristo, confesando que Jesús es el Hijo de Dios y confesando que Jesucristo es el Mesías prometido. La tercera carta de Juan está dirigida a un hermano que se llama Gayo, según el versículo 1, el anciano a Gayo, a quien amo en la verdad. Luego voy a hablar un poquito de este hermano. También en la tercera carta de Juan, como en la segunda carta de Juan, vemos un regocijo, una alegría completa, una satisfacción completa en el anciano Juan, porque ha oído que sus hijos andan en la verdad. Miren el versículo 3 y versículo 4. Pues mucho me regocijé. Ahí está el regocijo del anciano Juan, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces,
Como en segunda de Juan, miren segunda de Juan, versículo 4, mira segunda de Juan, versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es decir, que en la segunda de Juan, en la tercera de Juan, encontramos un paralelismo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la similitud? El regocijo, la alegría, el gozo, la satisfacción del anciano Juan al oír que sus hijos espirituales andan en la verdad, caminan en la verdad del Evangelio. Gallo, en el versículo 1, Gallo es un hermano amado y muy querido del anciano Juan. El anciano en esta tercera carta habla de la fidelidad, del compromiso, del amor de Gallo. Compromiso, fidelidad y amor, porque Gallo está listo para darle hospitalidad a los misioneros del Evangelio. Gallo es un ejemplo de uno que se interesa, de uno que se preocupa sinceramente por los predicadores del Evangelio. De hecho, vamos a ver en nuestro estudio que Gallo puso primeramente las necesidades de los demás antes que sus propias necesidades. Y eso me recuerda a mí el ejemplo de Timoteo allá en Filipenses. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús? Y solo Timoteo se interesa sinceramente por ustedes. Bueno, Gallo es uno que no busca su propio beneficio. Gallo es el hermano que se preocupa sinceramente por los predicadores, por los evangelistas, por los misioneros de la iglesia. El anciano Juan, en esta tercera carta, y la fidelidad de nuestro hermano y querido Gallo, por tres razones por lo menos. Por ejemplo, en el verso 6, miren en el verso 6, versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, el amor de Gallo, y ahora vienen a encaminarlo porque es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. El comportamiento, la conducta digna de Dios. La conducta de Gallo es una conducta digna de Dios. Y número 2, la conducta de Gallo es digna de Dios porque él está dispuesto a recibir a los predicadores y brindarles el socorro, la ayuda y la hospitalidad necesaria a los predicadores del Evangelio. Dice el versículo 7 y versículo 8, hablando de los misioneros, porque ellos salieron por amor al nombre de él, los misioneros, sin aceptar nada de los gentiles. Y aquí, Gallo, nosotros pues debemos acoger, debemos recibir, debemos albergar, debemos dar hospitalidad a esos predicadores, a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Entonces, Gallo es su comportamiento, su conducta es digna de Dios. Y el anciano alaba, aprueba, se regocija por el comportamiento, por el compromiso, por la fidelidad, por el amor que Gallo muestra a los predicadores del Evangelio. Por esa razón también Gallo, en esta tercera de Juan, es digno de Dios porque él coopera con la verdad, coopera en el progreso del Evangelio. Miren el versículo 8.
Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces Gallo es digno de Dios, digno en su servicio, digno en su conducta, digno en su fidelidad. Gallo es causa de regocijo, es causa o motivo de gozo para el anciano Juan. Juan se regocija cuando ha oído de la conducta de Gallo, de la fidelidad de Gallo, del amor de Gallo, de la verdad de Gallo, de cómo Gallo continúa cooperando con la verdad, de cómo Gallo anda en esa verdad. Y para el anciano Juan no hay mayor gozo al oír que su hijo espiritual, al oír que sus hijos espirituales están caminando y están colaborando con la verdad del Evangelio. Pero en tercera de Juan nos vamos a encontrar con un polo opuesto. El ejemplo de Diótrefes. El segundo ejemplo que coloca Juan, el anciano, es el ejemplo de una persona que está en la iglesia de Cristo, pero su comportamiento, su conducta, su actitud no es digna de Dios como la es de Gallo. El comportamiento de Diótrefes no es digno de Dios porque él valoró más sus propios deseos, valoró más sus propias necesidades que las necesidades de los predicadores del Evangelio. El problema de Diótrefes es el problema del corazón totalmente soberbio, totalmente egoísta. El egoísmo y la soberbia de Diótrefes se ve en 4 aspectos. Si quieren ver en esta tercera de Juan un corazón egoísta, un corazón soberbio, un corazón malo, es el corazón de Diótrefes. Dice el versículo 9 y versículo 10. Aquí está el ejemplo negativo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, Diótrefes se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. La actitud de Diótrefes no es digna de Dios. La actitud de Diótrefes no está de acuerdo con la verdad del Evangelio. Su actitud, su conducta no está de acuerdo, número uno, con el carácter de nuestro propio Señor Jesucristo. Jesús, siervo de todos. Jesús, lavándole los pies a los discípulos. Pero Diótrefes no quiere ser siervo de nadie. Diótrefes no quiere reconocer la autoridad de nadie. Diótrefes no quiere someterse a nadie. Por eso les prometo, Iglesia de Cristo, un buen estudio acerca del carácter, de la conducta, de la actitud de este miembro de la Iglesia de Cristo llamado Diótrefes. Diótrefes está en la iglesia, pero su conducta no es digna de Dios. Su corazón es tan egoísta que Diótrefes le miente a la verdad. ¿Por qué? Porque no recibe a los hermanos misioneros. Dice el versículo 9 al final: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. No recibe a los misioneros del Evangelio, no le abre las puertas de su casa a los misioneros del Evangelio por su corazón egoísta. Hermanos míos,
La soberbia de Diótrefes lo llevó a actuar con opresión, con intimidación contra los hermanos. ¿Cómo un líder espiritual, cómo un miembro de la iglesia de Cristo puede actuar de la forma que está actuando Diótrefes? ¿Por qué Diótrefes se comporta así? ¿Por qué su conducta es tan pecaminosa? Dice el versículo 10, vean la intimidación, vean la opresión de Diótrefes hacia los miembros de la iglesia. Versículo 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando, chismeando con palabras malignas contra nosotros, palabras malignas contra los apóstoles, y no contento con estas cosas, Diótrefes, él no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, a los misioneros, Diótrefes se los prohíbe y si no están de acuerdo con él, los expulsa de la iglesia. Gallo es digno de Dios. Diótrefes no es digno de Dios. Gallo anda conforme a la verdad. Gallo, Diótrefes le miente a la verdad. Está en contra de la verdad. Gallo es un ejemplo, como estudiamos en el libro de Santiago, Gallo es un ejemplo de un hermano que se deja dominar, que se deja controlar, que se deja dirigir por la sabiduría que viene de lo alto. Gallo muestra pureza en su vida, muestra amor, muestra bondad, muestra misericordia, muestra los frutos del Espíritu. En cambio, Diótrefes es el ejemplo de uno que es controlado, de uno que es dominado por la sabiduría terrenal, animal y diabólica. La conducta de Diótrefes en la iglesia es diabólica. Y vamos a estudiar a fondo el caso de Diótrefes. En tercera de Juan, vamos a ver que hay una exhortación a imitar lo bueno y no a imitar lo malo. Dice el versículo 11, amados, no imites lo bueno. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En esta tercera carta de Juan hay evidencias concretas de una persona que conoce a Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene una relación profunda, íntima con Dios. Pero también en tercera de Juan hay evidencias concretas de una persona que no ha conocido a Dios, que no tiene comunión con Dios, que no tiene una relación profunda con Dios. ¿Cómo es posible que en una iglesia un miembro tenga comunión con Dios, conozca a Dios y otro miembro no tiene comunión con Dios ni conoce a Dios? Las evidencias, los frutos son las evidencias de que si una persona conoce a Dios o no conoce a Dios. Además, en tercera de Juan, tenemos el ejemplo y el triple testimonio de Demetrio. Demetrio, todos hablan bien de Demetrio, todos dan testimonio de Demetrio. Mira el versículo 12. Este es el tercer hermano que aparece en tercera de Juan. Versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Y también nosotros, dice Juan, y también nosotros. Todos dan testimonio de Demetrio. La verdad da testimonio de Demetrio. Y nosotros también, dice Juan, damos testimonio de Demetrio. Así que en tercera de Juan vamos
a identificar y hablar de nuestro hermano Gallo, de su conducta, de su fidelidad, un ejemplo a seguir. Vamos a hablar de Diótrefes, un hombre que hace lo malo porque no conoce a Dios. Y vamos a hablar también del triple testimonio de Demetrio, un siervo del Señor. ¿Cuál es la ocasión de esta carta? ¿Por qué se escribe tercera de Juan? Si ustedes se fijan en el verso 9, miren el verso 9, por favor. Yo, dice el anciano, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Juan escribió una primera carta a la iglesia, donde se reunía Diótrefes. ¿Qué sucedió con esa carta? ¿Qué pasó con esa carta? No lo sabemos. No sabemos qué pasó con esa carta. ¿Y por qué no sabemos qué pasó con esa carta? Tenemos la tercera de Juan. Por esta razón, Juan decidió escribir otra carta, pero no dirigida a la iglesia, sino una carta más personal, más particular, a su hermano y amigo llamado Gallo. Yo he escrito a la iglesia. No sabemos qué pasó con esa carta. No sabemos qué decía esa carta. Lo único que sabemos es que esa carta no la tenemos. Por eso el anciano dice, va a escribir otra carta, que tenemos la tercera carta de Juan. Esa es la ocasión. La fecha que se escribió la tercera de Juan, probablemente como la segunda de Juan, entre los años 80 al 95. El lugar donde se escribió la tercera de Juan es la ciudad de Efeso, donde estaba el anciano apóstol Juan. Ahora tenemos que determinar cuál es el propósito de la tercera carta de Juan. Y como he dicho antes, podemos encontrar el propósito en el versículo 4. Miren el versículo 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Será el versículo 4 el propósito de la tercera de Juan? ¿Escribió Juan para que los cristianos anden, caminan y vivan en la verdad? Muy probable. La otra probabilidad está en el versículo 8. Miren el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Se escribió Juan para que los cristianos como Gallo, como Demetrio y como nosotros continuemos cooperando con la verdad. Probablemente. Y versículo 11. Amado, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Se escribió tercera de Juan para que los cristianos como Gallo, como Demetrio, como usted y como yo, imitemos lo bueno, porque el que hace lo bueno es de Dios, y no imitemos lo malo, porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces las probabilidades, ¿por qué se escribe tercera de Juan? 1, para que andemos en la verdad, versículo 4. 2, para que cooperemos con la verdad, versículo 8. Y 3, para que imitemos lo bueno, versículo 11. Ahí está el propósito de la carta. Nosotros al final de nuestro estudio tenemos que decidirnos por el versículo 4, andar en la verdad, o por el versículo 8, cooperando con la verdad,
o con el versículo 11, imitando lo bueno. Al final del estudio vamos a tomar nuestras propias decisiones. El bosquejo de la carta. El bosquejo de la carta. Anoten su libreta, por favor. Tenemos el saludo afectuoso y cariñoso y el regocijo del anciano hacia su hermano Gallo en los versículos 1 al 4. Tenemos el saludo cariñoso, amoroso y afectuoso del anciano al amado Gallo. En el capítulo 1, versículos 5 al 8, encontramos la fidelidad de Gallo, porque Gallo vive y anda dignamente como un siervo de Dios. La fidelidad de Gallo, versículos 5 al 8. Luego tenemos los versículos 9 al 10, el liderazgo negativo de Diótrefes. Liderazgo, influencia negativa de Diótrefes. Hay líderes. De hecho, todos somos líderes. Usted y yo, todos somos líderes. Todos influenciamos sobre otras personas. La única pregunta es, en tercero de Juan, ¿qué clase de líder es usted? ¿Positivo o líder negativo? ¿Un líder que su influencia es positiva o que su influencia es negativa? Pero que es líder usted, es líder. No hay duda de eso. Porque usted está influenciando sobre otros. La única pregunta, repito, es ¿qué clase de líder es usted? ¿Es como Gallo o es como Diótrefe? ¿Su influencia es positiva o su influencia es negativa? Y por último tenemos los saludos finales en los versículos 13 al 15. 13 al 15 tenemos los saludos de los amigos de Efeso a los amigos donde se encontraba el hermano Gallo. Amén, hermanitos. Otras observaciones para que usted la anote, por favor, es el término verdad que se repite 5 veces, igual que en segunda de Juan. Mira el capítulo 1, verso 1, anota el término verdad. Dice el versículo 1, el anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Ahí está el término verdad. Versículo 3, Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas es la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahí está nuevamente el término, la palabra verdad. Es muy importante los escritos de Juan, como usted lo sabe. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahí está de nuevo. Y versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma da testimonio de Demetrio. Juan, usted sabe, aparecen 98 veces en el Evangelio, primera carta, segunda carta y tercera carta. 98 veces aparece el término de verdad en los escritos de Juan.
Y cuando hablamos de la verdad, ¿en quién tiene que pensar usted? ¿En quién tengo que pensar yo? ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan 1:14? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad, que ya lo vimos en la segunda carta de Juan. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, cuando los apóstoles lo vieron, vieron a Jesús lleno de verdad. Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, verso 6, proclamó, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Jesús proclamó ser la verdad. También en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo que el Padre envió, al Espíritu Santo se le llama en los Evangelios y en la primera carta se le llama el Espíritu de verdad. De hecho, la palabra escrita que el Padre le entregó a Jesucristo, que Jesucristo le entregó a los apóstoles, que los apóstoles proclamaron y escribieron, esa palabra es la palabra de verdad. Jesús dijo en Juan 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También quiero recordar en esta noche que cuando se encontró Jesús con Pilato, Jesús le dijo a Pilato, todo aquel que es de la verdad, Pilato, escúchame bien, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús dijo de su Padre, el que me envió es verdadero. Los mandamientos de Dios en el Evangelio de Juan, en los escritos de Juan, son verdad. Los cristianos no ignoramos la verdad, sino que la conocemos. Los cristianos, cuando amamos, cuando perdonamos, cuando servimos, los cristianos somos de la verdad. Juan quiere que conozcamos al verdadero Dios. Entonces, al estudiar la palabra de verdad en el Nuevo Testamento, siempre la verdad está relacionada con fidelidad, confianza, confiabilidad, permanencia, perseverancia. Los términos fidelidad, confiabilidad, confianza, permanencia, perseverancia, todos esos términos son características de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra escrita. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo y la palabra escrita son fieles, son dignos. Podemos confiar en el Dios verdadero, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la palabra de verdad. En el Evangelio y en las cartas de Juan, la verdad viene de Dios. La revelación de Dios en su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo y su palabra. Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios envió el Espíritu Santo. Dios reveló la palabra de verdad. Todo se origina en Dios el Padre. Para Juan, la verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el Dios encarnado. Jesucristo es la perfecta imagen, la representación del Dios fiel, del Dios confiable, del Dios perpetuo que permanece para siempre. Los cristianos somos y debemos ser siempre de la verdad. No te olvides de eso. Mira segunda de Juan.
versículo 2. Segunda de Juan, versículo 2. A causa de la verdad que permanece en nosotros. Amamos a los hermanos, amamos a la iglesia. A causa, por motivo de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. La verdad debe permanecer para siempre en el corazón de todos los cristianos. Además, el término amor en los escritos de Juan, Juan capítulo 1, tercera de Juan capítulo 1, verso 1, pasamos al término amor. El anciano Agallo, el amado, mi querido, a quien amo en la verdad, a quien amo en la verdad. Versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Versículo 7. Porque ellos salieron, los misioneros salieron por amor al nombre de él. Juan, como en la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Juan usa la palabra amor en el sentido del amor ágape. Juan define la palabra amor con las declaraciones: Dios es amor. Dios es amor. El que conoce a Dios permanece en él y Dios permanece en ellos. Juan define el término amor en Dios. Lo leo. Primera de Juan capítulo 4, verso 7. Cuando pensamos en la verdad, debemos pensar en el Padre, debemos pensar en Jesucristo, debemos pensar en el Espíritu Santo, debemos pensar en la palabra escrita. Pero principalmente cuando hablamos de la verdad, todo se origina en Dios, todo se origina en Jesucristo. Y cuando hablamos de amar, usted tiene que pensar en Dios. Yo tengo que pensar en Dios. Usted tiene que pensar en Jesucristo. Yo debo pensar en Jesucristo, porque ellos son el perfecto amor. Dice primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Gallo conoce a Dios, Gallo ama a Dios porque ama a los hermanos. Versículo 8, el que no ama, Dios refes, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor en tercera de Juan tiene que ver con la naturaleza de Dios mismo, tiene que ver con su carácter. Dios define lo que es el amor. Solo a través del sacrificio de Jesucristo podemos conocer el amor de Dios. El sacrificio de Jesús nos muestra el profundo y fuerte amor de Dios, porque Dios muestra su amor para con nosotros. Dios exhibió su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es tan profundo, es tan fuerte, es tan inmenso, que ese amor sacrificó, no escatimó y entregó a su propio Hijo por todos nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo, el que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor por todos nosotros. El amor en los escritos de Juan, el amor del Hijo de Dios es tan grande que Él puso su vida por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, les dijo Jesús a los discípulos. Juan nos enseña a amarnos unos a otros con el mismo amor del Padre, con el mismo amor de Jesucristo. En la tercera carta de Juan, vemos a Gallo amando con el amor de Dios, entregándose con el amor de Jesucristo, porque Gallo conoce a Dios,
porque Gayo ama a Dios, porque Gayo tiene comunión con Dios, por eso anda en la verdad, por eso coopera con la verdad, porque Gayo fue impactado por el amor de Dios y por el amor de Cristo. No podemos decir lo mismo de Diótrefes. En conclusión, el amor que vemos en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan, todas tienen el mismo origen. Dios. Dios, el Dios de verdad, el Dios de amor. En resumen, en conclusión, los términos verdad y amor se encuentran únicamente en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. El perfecto amor de Dios se ve en el sacrificio de Jesucristo. La verdad de Dios se encuentra en la encarnación del Hijo de Dios. Hermanos míos, como siempre lo digo, las cartas de Juan son un verdadero tesoro para la iglesia del Señor. Nuevamente, Juan llama a la iglesia a andar en la verdad y a andar en el amor, que son características de los seguidores de Jesús. Son características en los seguidores de Cristo. Lo otro que vamos a ver, lamentablemente, en Tercera de Juan, son los conflictos. A nadie le gustan los conflictos. A nadie le gustan los pleitos. A nadie le gustan las discusiones. Pero en Tercera de Juan encontramos conflictos. Usted si recuerda, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿se acuerda? Él tuvo mucha, pero mucha oposición, tuvo muchos enemigos, tuvo muchos conflictos con los fariseos, con los escribas, con los herodianos, con los escribas saduceos, con todos ellos. Los conflictos surgieron una y otra vez en el ministerio de Jesús. ¿Y se acuerda usted cuando comenzó el ministerio de los apóstoles? Surgieron más conflictos, más problemas, más persecuciones, más padecimiento, también por los judíos en el tiempo de los apóstoles. Cuando estudiamos la primera carta de Juan, tuvimos conflictos doctrinales. Vemos los conflictos con los anticristos, los falsos profetas, los engañadores, negando la encarnación del Hijo de Dios, negando el amor a los hermanos. Fueron conflictos en la primera carta de Juan. En la segunda carta de Juan encontramos los conflictos también con los anticristos, que salieron por el mundo confesando que Jesucristo no había venido en carne. Los conflictos surgen en el seno de las congregaciones. Aquí en Tercera de Juan, los conflictos tienen que ver con el liderazgo de la congregación. Y tiene que ver con el liderazgo. El problema es que Diótrefe quiere ser el más importante. Diótrefe quiere ser el primero en todo. Diótrefe quiere atropellar a todos los demás. Su egoísmo, su soberbia, su terquedad hace que los conflictos aumenten en la iglesia. Leemos de nuevo el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. Él no recibe a los misioneros. Diótrefe habla palabras malignas contra los apóstoles, contra los misioneros. Diótrefe prohíbe a los hermanos recibir a los misioneros
y los que no aceptan los expulsan de la iglesia. Hermanos míos, los conflictos a veces son inevitables. Los conflictos van a surgir en una familia, van a surgir en una congregación. Pero ¿cómo resolvemos nosotros los conflictos congregacionales? ¿Cómo resolvemos los conflictos congregacionales? Juan nos va a decir en la tercera de Juan, con la verdad y con el amor de Jesucristo. Todo conflicto que surja, de la naturaleza que sea, pueden ser resueltos con la verdad del Evangelio, con el amor del Señor Jesucristo. Nosotros hoy como iglesia podemos glorificar a Dios andando en la verdad y andando en el amor como Jesucristo nos ha mandado. En la primera carta, Juan nos enseñó a andar en la luz. Ahora Juan nos va a enseñar, anden en la verdad, anden en el amor, cooperen con la verdad, cooperen con el amor. Así que, con esta introducción, hermanos, gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Pero a mí siempre me es necesario explicar todo esto para que sepamos lo que vamos a estudiar. Vamos ahora a establecer el texto en el tiempo que nos queda y vamos a explicar lo que el texto significa. Comenzamos con el capítulo 1, versículo 1. El anciano Agayo. El término anciano significa dos cosas. Número uno, un hombre de edad avanzada. También el término anciano puede referirse a un pastor, a un obispo de la iglesia del Señor. En el primer siglo, Juan, el apóstol, el discípulo amado, era muy, pero muy conocido por todas las iglesias como el anciano, ya sea un hombre de edad avanzada, ya sea un hombre como pastor de las ovejas de las iglesias del Señor. El destinatario se llama Gayo. Miren el versículo 1. El anciano Agayo. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos a hermanos con el nombre de Gallo. Por si acaso el nombre de Gallo era muy común, era muy corriente, como el nombre de Juan, como el nombre de Pedro, como el nombre de Marcos. Entonces, en el Nuevo Testamento, para su propio estudio, el nombre Gallo aparece 3, 4 veces. Y vamos a ver, por ejemplo, Hechos 19, verso 29. Hechos 19, verso 29, por favor. Libro de los Hechos 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, y este Gallo es macedonios, compañeros de Pablo. Este es el Gallo de Macedonia, compañero de Pablo junto con Aristarco, Gallo de Macedonia. En Hechos 20, versículo 4, Hechos 20, versículo 4, dice el texto bíblico,
y le acompañaron hasta Asia a Pablo, lo acompañaron Sopater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia Tiquico y Trófimo. Aquí tenemos a Gallo, pero de Derbe. El otro Gallo era de Macedonia. Y encontramos a un Gallo de Efeso en Romanos 16, 23. Romanos 16, 23. Libro de Romanos 16, 23. Dice Pablo, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Este Gallo es de Efeso. Tenemos Gallo de Macedonia, Gallo de Derbe, Gallo de Efeso, y tenemos a uno de Corintios, aquí al ladito, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ahí está. Tenemos a hermanos con el nombre Gallo de Macedonia, Gallo de Derbe, Gallo de Efeso, Gallo de Corintios. Y vamos a Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 1, el anciano a Gallo. Hermanos amados, no sabemos, no podemos identificar quién es este hermano Gallo de Tercera de Juan. No podemos decir que es Gallo de Macedonia, Gallo de Corinto, Gallo de Efeso, Gallo de Derbe. No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos de él, su carácter digno de Dios, su fidelidad digna de Dios, su compromiso con la verdad digno de Dios, de cómo anda en la verdad digno de Dios. Sabemos más de su carácter y lo que vamos a ver en Tercera de Juan. Lo otro que sabemos es que el anciano y Gallo se amaban mutuamente. Había una relación, había comunión, había compañerismo, había amor entre el anciano y su hermano Gallo. El anciano amaba, quería profundamente a Gallo. Miren el versículo 1, el término amado y amor. El anciano a Gallo, el amado, mi querido, ¿a quién amo? Mi querido, a quien amo. Es la verdad. Versículo 2, amado, amado. Versículo 5, amado, mi querido Gallo. Versículo 11, amado, mi querido Gallo. Versículo 15, la paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hay un amor, un sentimiento de amor del anciano Gallo. Lo que sabemos, Gallo es un hermano amado por Dios, amado por el anciano Juan, amado por las iglesias del Señor. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento un llamado a amar a todos los hombres, así como Dios amó al mundo y se entregó. Pero aquí en Tercera de Juan, el anciano nos habla de un amor especial, de un amor exclusivo
para otros cristianos. Juan ama de manera especial a su hermano Gallo. Juan llama amigo al hermano Gallo, porque esos son la relación que hay entre ellos. Hermanos, amigos, compañeros, se tienen comunión unos con otros, se aman unos con otros. Qué bonito, qué maravilloso cuando surge en la iglesia ese tipo de amor, ese tipo de amistad, ese tipo de comunión, ese tipo de compañerismo entre los hermanos de la iglesia. Y todo esto está basado en la verdad. Mira el versículo 1. El anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Es decir, que la verdad une en amor al anciano y a Gallo. Cuando se anda en la verdad, cuando se conoce la verdad, cuando se camina en la verdad, cuando la verdad permanece para siempre en el corazón de un cristiano, en ese cristiano va a surgir un amor profundo, un amor intenso hacia sus hermanos. Cuando los cristianos amamos la verdad, caminamos en la verdad, cuando la verdad está en nuestras vidas, el primer fruto, la primera evidencia de que usted está en la verdad, de que usted camina en la verdad, de que usted ama la verdad, es porque usted llega a amar a sus hermanos. Llega a amarlos a ellos. Desea tener comunión con ellos. Desea compartir con ellos. Se preocupa de sus necesidades. ¿Cómo lo sabemos? Juan ama a su hermano Gallo y desea lo mejor para él. Mira el versículo 2. Mira el versículo 2. Amado, mi querido amigo, mi querido hermano, yo deseo, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. El anciano ama tanto a Gallo que desea que su amigo, desea que su hermano sea prosperado en todas las cosas. En otras palabras, Gallo, mi deseo es que tengas buen éxito en todo, que te vaya bien en todo lo que hagas. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Si a ti te honran, a mí también me honran. Si tú sufres, yo también sufro. Gallo, te deseo buen éxito. Yo deseo que seas prosperado en todo lo que hagas. Qué hermoso deseo del anciano. Ninguna envidia, ningún celo. Quiero que te vaya bien en todo. Quiero que prosperes en todo. Quiero que tengas buen éxito en todo, hermano querido. Y cuando dice el texto, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, es muy probable, hermanito, estoy solamente en probabilidad, es muy probable que el tema financiero, el tema de monedas, el tema económico, a Gallo no le estaba yendo tan bien. Quiero que seas prosperado en todas las cosas. Quiero que te vaya bien en todo. Es probable, solamente probable, que el tema financiero, el tema económico, no le esté yendo bien al hermano Gallo. Y la otra frase, y que tenga salud, también es muy probable que la salud física de Gallo no estuviera andando muy bien. Entonces, Juan desea
un buen éxito para Gallo en la salud física, un buen éxito en las finanzas económicas de Gallo. Es interesante que a pesar de que financieramente, de que económicamente no estaba yéndole muy bien a Gallo, y a pesar que no le estaba yendo bien en su salud física, eso no fue problema para Gallo, no fue impedimento para Gallo, número uno, para continuar hospedando a los hermanos en la iglesia, en su casa. Eso no fue inconveniente, no fue un obstáculo, no fue un problema para continuar recibiendo a los misioneros en su casa. No fue un obstáculo para seguir cooperando con la verdad. No fue un obstáculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo termina el versículo 2. Así como prospera tu alma, de lo que estoy 100% seguro es que la prosperidad espiritual, el crecimiento espiritual, la vida espiritual de Gallo estaba en aumento, estaba creciendo, estaba en desarrollo. Es maravilloso. El hombre exterior podría estar siendo afectado por la salud, podría estar desgastándose el hombre exterior de Gallo. Pero en el hombre interior, Gallo se renovaba día tras día. En el hombre interior, Gallo prosperaba espiritualmente, crecía espiritualmente. En el hombre interior, Gallo se deleitaba en la verdad de Dios, se deleitaba en la palabra del Señor. El hombre exterior podría estar desgastándose, podría tener problemas físicos, problemas de salud. No obstante, el alma de Gallo, la espiritualidad de Gallo, el hombre interior de Gallo, en prosperidad, en crecimiento, en desarrollo espiritual. Nos damos cuenta inmediatamente que la palabra de verdad estaba cayendo en buena tierra en el corazón de Gallo. No era un corazón duro, no era un corazón afanoso, no era un corazón emocionante, no, de sentimiento. Gallo tenía un buen corazón para la verdad. ¿Cómo lo sabemos? Porque su alma estaba prosperando a 30, a 60, hasta 100 por uno. La prosperidad espiritual de Gallo iba en aumento, iba creciendo espiritualmente. Lo otro es que la salud física de Gallo, los problemas económicos, financieros de Gallo, no afectaban en nada su prosperidad, su crecimiento espiritual del alma. No afectaba en nada. Gallo podría haber tenido problemas financieros, como cualquiera. Gallo podría haber tenido problemas de salud, como cualquiera. Pero mis problemas económicos, mis problemas financieros, mis problemas de necesidad, mis problemas de salud, no deben ser un impedimento, un obstáculo, una barrera para que siga teniendo comunión con Dios, para que siga teniendo comunión con Jesucristo, para que siga teniendo comunión con el Espíritu Santo, para que siga teniendo una buena relación con la palabra de verdad. No pueden ser un obstáculo, no pueden ser impedimento. El hombre exterior puede estar desgastándose, pero el hombre interior no tiene por qué desgastarse. No tiene por qué desgastarse. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir prosperando espiritualmente.
Cuando una persona nace en el bautismo, lo más natural es que siga creciendo, siga desarrollándose, siga prosperando en su vida espiritual. Y eso sucede cuando la palabra cae en buena tierra. Eso sucede cuando el corazón es recto, cuando el corazón es bueno, como el de Gallo. La palabra de Dios afecta la vida de Gallo. Eso sucede cuando un recién convertido y uno que lleva 30 años en la iglesia de Cristo sigue deseando, como del primer día, sigue deseando la leche espiritual no adulterada para que por ella se pueda crecer para salvación. Lo anormal, lo que es anormal y antinatural, es que una persona bautizada no crezca, no se desarrolle, no prospere espiritualmente. Hermanos míos, prosperar espiritualmente, crecer espiritualmente, es decisión de cada uno. Prosperar espiritualmente es una decisión con intención, con intención. Yo escojo, yo decido, yo preparo mi corazón con intención porque quiero tener comunión con el Señor, porque quiero prosperar espiritualmente, porque quiero crecer espiritualmente, a pesar de mis necesidades, a pesar de mi estado físico, a pesar de mis preocupaciones. Hay una intención en el corazón del que quiere prosperar espiritualmente. Amén. Y hablando de prosperidad, porque aparece 2 veces la palabra prosperidad, miren. Pues mucho me regocijé, el versículo 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando se viene a tu mente la palabra prosperidad, prosperidad, ¿qué prosperidad se viene primeramente a tu mente? ¿La material o la espiritual? ¿De qué prosperidad realmente estás más preocupado? ¿De la material o de la espiritual? ¿A qué prosperidad estás invirtiéndole más tiempo? ¿Te estás entregando más? ¿Te estás dando por entero a la material o a la espiritual? ¿A qué prosperidad le estamos dando mayor prioridad y mayor valor? Y esto no tiene que ver con las necesidades. ¿Sabes por qué? No tiene que ver con las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque los de Macedonia, los atribulados de Macedonia, los pobres de Macedonia, Filipo, Berea, Tesalónica, a pesar de su profunda pobreza, a pesar de su gran prueba de tribulación, prosperaban, abundaban en gozo, en bondad, en generosidad espiritual. La situación material de los de Macedonia no afectó nada su prosperidad, su crecimiento espiritual, como no afectó nada la prosperidad espiritual de Gallo. Hermanos míos, no hay pretextos, no hay excusas, no hay obstáculos, no hay barrera para crecer espiritualmente a 30, a 60 y hasta 100 por uno. El crecimiento espiritual del cristiano no tiene límites, no tiene techo.
Dios nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Continuamos, si Dios quiere, el próximo martes. Y muchas gracias por su atención y por su paciencia. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga.